Cuentos de Hans Christian Andersen. La campana. A la caída de la tarde, cuando se pone el sol y las nubes brillan como si fuesen de oro por entre las chimeneas, en las estrechas calles de la gran ciudad solía oírse un sonido singular, como el tañido de una campana, pero se percibía solo por un momento, pues el estrépito del tránsito rodado y el griterío eran demasiado fuertes. «Toca la campana de la tarde», decía la gente, «se está poniendo el sol». Para los que vivían fuera de la ciudad, donde las casas estaban separadas por jardines y pequeños huertos, el cielo crepuscular era aún más hermoso y los sones de la campana llegaban más intensos. Habríase dicho que procedían de algún templo situado en lo más hondo del bosque fragante y tranquilo, y la gente dirigía la mirada hacia él en actitud recogida. Transcurrió bastante tiempo. La gente decía: «¿No habrá una iglesia ya en el bosque? La campana suena con una rara solemnidad. Vamos a verlo». Los ricos se dirigieron al lugar en coche y los pobres a pie, pero a todos se les hizo extraordinariamente largo el camino, y cuando llegaron a un grupo de sauces que crecían en la orilla del bosque, se detuvieron a acampar, y mirando las largas ramas desplegadas sobre sus cabezas, creyeron que estaban en plena selva. Salió el pastelero y plantó su tienda, y luego vino otro que colgó una campana en la cima de la suya. Por cierto que era una campana alquitranada para resistir la lluvia, pero le faltaba el badajo. De regreso a sus casas, las gentes afirmaron que la excursión había sido muy romántica, muy distinta a una simple merienda. 3 personas aseguraron que se habían adentrado en el bosque, llegando hasta su extremo, sin dejar de percibir el extraño tañido de la campana, pero les daba la impresión de que venía de la ciudad. Una de ellas compuso sobre el caso todo un poema en el que decía que la campana sonaba como la voz de una madre a los oídos de un hijo querido y listo. Ninguna melodía era comparable al son de la campana. El emperador del país se sintió también intrigado y prometió conferir el título de campanero universal a quien descubriese la procedencia del sonido, incluso en el caso de que no se tratase de una campana. Fueron muchos los que salieron al bosque, pero uno solo trajo una explicación plausible. Nadie penetró muy adentro, y él tampoco. Sin embargo, dijo que aquel sonido de campana venía de una viejísima lechuza que vivía en un árbol hueco. Era una lechuza sabia que no cesaba de golpear con la cabeza contra el árbol. Lo que no podía precisar era si lo que producía el sonido era la cabeza o el tronco hueco. El hombre fue nombrado campanero universal, y en adelante cada año escribió un tratado sobre la lechuza, pero la gente se quedó tan enterada como antes. Llegó la fiesta de la confirmación. El predicador había hablado con gran elocuencia y unción, y los niños quedaron muy enfervorizados. Para ellos era un día muy importante, ya que de golpe pasaban de niños a personas mayores. El alma infantil se transportaba a una personalidad dotada de mayor razón. Brillaba un sol delicioso. Los niños salieron de la ciudad y no tardaron en oír, procedente del bosque, el tañido de la enigmática campana, más claro y recio que nunca. A todos, excepto a 3, entráronles ganas de ir en su busca. Una niña prefirió volverse a casa a probarse el vestido de baile, pues el vestido y el baile habían sido precisamente la causa de que la confirmaran en aquella ocasión, ya que de otro modo no hubiera asistido. El segundo fue un pobre niño a quien el hijo del fondista había prestado el traje y los zapatos, a condición de devolverlos a una hora determinada. El tercero manifestó que nunca iba a un lugar desconocido sin sus padres. Siempre había sido un niño obediente y quería seguir siéndolo después de su confirmación, y que nadie se burle de él, a pesar de que los demás lo hicieron. Así, aparte los 3 mencionados, los restantes se pusieron en camino. Lucía el sol y gorjeaban los pájaros, y los niños que acababan de recibir el sacramento iban cantando cogidos de la mano, pues todavía no tenían dignidades ni cargos y eran todos iguales ante Dios. 2 de los más pequeños no tardaron en fatigarse y se volvieron a la ciudad. 2 niñas se sentaron a trenzar guirnaldas de flores y se quedaron también rezagadas, y cuando los demás llegaron a los sauces del pastelero, dijeron: «Toma, ya estamos en el bosque. La campana no existe, todos son fantasías». De pronto la campana sonó en lo más profundo del bosque, tan magnífica y solemne que 4 o 5 de los muchachos decidieron adentrarse en la selva.
El follaje era muy espeso y resultaba en extremo difícil seguir adelante. Las aspérulas y las anémonas eran demasiado altas, y las floridas enredaderas y las zarzamoras colgaban en largas guirnaldas de árbol a árbol, mientras trinaban los ruiseñores y jugueteaban los rayos del sol. ¡Qué espléndido! Pero las niñas no podían seguir por aquel terreno, se hubieran roto los vestidos. Había también enormes rocas cubiertas de musgos multicolores, y una límpida fuente manaba, dejando oír su maravillosa canción. ¡Gluck! ¡Gluck! ¿No será esta la campana?, preguntó uno de los confirmados, echándose al suelo a escuchar. Habría que estudiarlo bien, y se quedó, dejando que los demás se marchasen. Llegaron a una casa hecha de corteza de árbol y ramas. Un gran manzano silvestre cargado de fruto se encaramaba por encima de ella, como dispuesto a sacudir sus manzanas sobre el tejado, en el que florecían rosas. Las largas ramas se apoyaban precisamente en el hastial del que colgaba una pequeña campana. ¿Sería la que habían oído? Todos convinieron en que sí, excepto uno, que afirmó que era demasiado pequeña y delicada para que pudiera oírse a tan gran distancia. Eran distintos los sones capaces de conmover un corazón humano. El que así habló era un príncipe, y los otros dijeron: los de su especie siempre se las dan de más listo que los demás. Prosiguió, pues, solo su camino, y a medida que avanzaba sentía cada vez más en su pecho la soledad del bosque, pero seguía oyendo la campanita junto a la que se habían quedado los demás, y a intervalos, cuando el viento traía los sones de la del pastelero, oía también los cantos que de allí procedían. Pero las campanadas graves seguían resonando más fuertes, y pronto pareció como si además tocase un órgano. Sus notas venían del lado donde está el corazón. Se produjo un rumoreo entre las zarzas, y el príncipe vio ante sí a un muchacho calzado con zuecos y vestido con una chaqueta tan corta que las mangas apenas le pasaban de los codos. Se conocieron enseguida, pues el mocito resultó ser aquel mismo, confirmando que no había podido ir con sus compañeros por tener que devolver al hijo del posadero el traje y los zapatos. Una vez cumplido el compromiso, se había encaminado también al bosque en zuecos y pobremente vestido, atraído por los tañidos tan graves y sonoros de la campana. «Podemos ir juntos», dijo el príncipe. Mas el pobre chico estaba avergonzado de sus zuecos y, tirando de las cortas mangas de su chaqueta, alegó que no podría alcanzarlo. Creía además que la campana debía buscarse hacia la derecha, que es el lado de todo lo grande y magnífico. «En este caso no volveremos a encontrarnos», respondió el príncipe, y se despidió con un gesto amistoso. El otro se introdujo en la parte más espesa del bosque, donde los espinos no tardaron en desgarrarle los ya míseros vestidos y ensangrentarse cara, manos y pies. También el príncipe recibió algunos arañazos, pero el sol alumbraba su camino. «Lo seguiremos, pues era un mocito avispado». «He de encontrar la campana», dijo, «aunque tenga que llegar al fin del mundo». Los malcarados monos, desde las copas de los árboles, le enseñaban los dientes con sus risas burlonas. «¿Y si le diésemos una paliza?», decían, «vamos a apedrearlo, es un príncipe». Pero el mozo continuó infatigable bosque adentro, donde crecían las flores más maravillosas. Había allí blancos lirios estrellados con estambres rojos como la sangre, tulipanes de color azul celeste que centelleaban entre las enredaderas y manzanos cuyos frutos parecían grandes y brillantes pompas de jabón. ¿Cómo refulgían los árboles a la luz del sol? En derredor, en torno a bellísimos prados verdes, donde el ciervo y la corza retozaban entre la alta hierba, crecían soberbios robles y hayas, y en los lugares donde se había desprendido la corteza de los troncos, hierbas y bejucos brotaban de las grietas. Había también vastos espacios de selva ocupados por plácidos lagos, en cuyas aguas flotaban blancos cisnes agitando las alas. El príncipe se detenía con frecuencia a escuchar. A veces le parecía que las graves notas de la campana salían de uno de aquellos lagos, pero muy pronto se percataba de que no venían de allí, sino de más adentro del bosque. Se puso el sol. El aire tomó una tonalidad roja de fuego, mientras en la selva el silencio se hacía absoluto. El muchacho se hincó de rodillas y, después de cantar el salmo vespertino, dijo: «Jamás encontraré lo que busco. Ya se pone el sol y llega la noche oscura. Tal vez logre ver aún por última vez el sol antes de que se oculte del todo bajo el horizonte. Voy a trepar a aquella roca. Su cima es tan elevada como la de los árboles más altos.
y agarrándose a los sarmientos y raíces, se puso a trepar por las húmedas piedras donde se arrastraban las serpientes de agua y los sapos lo recibían croando. Pero él llegó a la cumbre antes de que el astro, visto desde aquella altura, desapareciera totalmente. ¡Gran Dios! ¡Qué maravilla! El mar, inmenso y majestuoso, cuyas largas olas rodaban hasta la orilla, extendíase ante él, y el sol, semejante a un gran altar reluciente, aparecía en el punto en que se unían el mar y el cielo. Todo se disolvía en radiantes colores. El bosque cantaba y cantaba el océano, y su corazón les hacía coro. La naturaleza entera se había convertido en un enorme y sagrado templo, cuyos pilares eran los árboles y las nubes flotantes, cuya alfombra la formaban las flores y hierbas, y la espléndida cúpula el propio cielo. En lo alto se apagaron los rojos colores al desaparecer el sol, pero en su lugar se encendieron millones de estrellas, como otras tantas lámparas diamantinas, y el príncipe extendió los brazos hacia el cielo, hacia el bosque y hacia el mar, y de pronto, viniendo del camino de la derecha, se presentó el muchacho pobre, con sus mangas cortas y sus zuecos. Había llegado también a tiempo, recorrida su ruta. Los dos mozos corrieron al encuentro uno de otro y se cogieron de las manos en el gran templo de la naturaleza y de la poesía, mientras encima de ellos resonaba la santa campana invisible y los espíritus bienaventurados la acompañaban en su vaivén cantando un venturoso aleluya. Abuelita. Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como estrellas, solo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá. Esto nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata. Lo lee con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y sin embargo la mira con una sonrisa de arrobamiento y le asoman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devocionario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se fuman las paredes cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque, espléndido y verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje, y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa. No hay rosa más lozana, pero sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Sentado junto a ella hay un hombre joven, vigoroso, apuesto. Huele la rosa y ella sonríe, pero ya no es la sonrisa de abuelita. Sí, y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él, y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está, la rosa yace en el libro de cánticos, y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro. Ahora abuelita se ha muerto. Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia. Se ha terminado, dijo, y yo estoy muy cansada. Dejadme echar un sueñecito. Se recostó respirando suavemente y quedó dormida, pero el silencio se volvía más y más profundo, y en su rostro se reflejaban la felicidad y la paz. Habríase dicho que lo bañaba el sol, y entonces dijeron que estaba muerta. La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. Estaba tan hermosa a pesar de tener cerrados los ojos, pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata y venerable, y no daba miedo mirar a la muerta. Era siempre la abuelita, tan buena y tan querida. Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas, y así enterraron a abuelita. En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente, y los ruiseñores acudían a cantar allí, y desde la iglesia el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta. La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio. Los muertos saben mucho más
de cuánto sabemos todos los vivos. Saben el miedo horrible que nos causarían si volviesen, pero son mejores que todos nosotros y por eso no vuelven. Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él. El libro de cánticos con todas sus hojas es polvo y la rosa con todos sus recuerdos se ha convertido en polvo también. Pero encima sigue floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores y enviando el órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita y la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca. Los nuestros verán a abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por vez primera la rosa roja y lozana que yace ahora en la tumba convertida en polvo. Algo. Quiero ser algo, decía el mayor de 5 hermanos. Quiero servir de algo en este mundo. Si ocupo un puesto, por modesto que sea, que sirva a mis semejantes, seré algo. Los hombres necesitan ladrillos. Pues bien, si yo los fabrico, haré algo real y positivo. Sí, pero eso es muy poca cosa, replicó el segundo hermano. Tu ambición es muy humilde. Es trabajo de peón que una máquina puede hacer. No, más vale ser albañil. Eso sí es algo, y yo quiero serlo. Es un verdadero oficio. Quien lo profesa es admitido en el gremio y se convierte en ciudadano, con su bandera propia y su casa gremial. Si todo marcha bien, podré tener oficiales, me llamarán maestro y mi mujer será la señora patrona. A eso llamo yo ser algo. Tonterías, intervino el tercero. Ser albañil no es nada. Quedarás excluido de los estamentos superiores y en una ciudad hay muchos que están por encima del maestro artesano. Aunque seas un hombre de bien, tu condición de maestro no te librará de ser lo que llaman un patán. No, yo sé algo mejor. Seré arquitecto. Seguiré por la senda del arte, del pensamiento. Subiré hasta el nivel más alto en el reino de la inteligencia. Habré de empezar desde abajo, sí, te lo digo sin rodeos. Comenzaré de aprendiz. Llevaré gorra, aunque estoy acostumbrado a tocarme con sombrero de seda. Iré a comprar aguardiente y cerveza para los oficiales y ellos me tutearán, lo cual no me agrada, pero imaginaré que no es sino una comedia, libertades propias del carnaval. Mañana, es decir, cuando sea oficial, emprenderé mi propio camino, sin preocuparme de los demás. Iré a la academia a aprender dibujo y seré arquitecto. Esto sí es algo, y mucho. ¿Acaso me llamen señoría y excelencia y me pongan además algún título delante y detrás, y venga a edificar como otros hicieron antes que yo, y entre tanto iré construyendo mi fortuna? Ese algo vale la pena. Pues eso que tú dices que es algo se me antoja muy poca cosa, y hasta te diré que nada, dijo el cuarto. No quiero tomar caminos trillados, no quiero ser un copista. Mi ambición es ser un genio, mayor que todos vosotros juntos. Crearé un estilo nuevo, levantaré el plano de los edificios según el clima y los materiales del país, haciendo que cuadren con su sentimiento nacional y la evolución de la época, y les añadiré un piso que será un zócalo para el pedestal de mi gloria. ¿Y si nada valen el clima y el material?, preguntó el quinto. Sería bien sensible, pues no podrían hacer nada de provecho. El sentimiento nacional puede engreírse y perder su valor. La evolución de la época puede escapar de tus manos, como se te escapa la juventud. Ya veo que en realidad ninguno de vosotros llegará a hacer nada, por mucho que lo esperéis. Pero haced lo que os plazca. Yo no voy a imitaros, me quedaré al margen para juzgar y criticar vuestras obras. En este mundo todo tiene sus defectos. Yo los descubriré y sacaré a la luz. Esto será algo. Así lo hizo y la gente decía de él, indudablemente este hombre tiene algo. Es una cabeza despejada, pero no hace nada, y sin embargo, por esto precisamente era algo. Como veis, esto no es más que un cuento, pero un cuento que nunca se acaba, que empieza siempre de nuevo, mientras el mundo sea mundo. Pero, ¿qué fue a fin de cuentas de los 5 hermanos? Escuchadme bien, que es toda una historia. El mayor, que fabricaba ladrillos, observó que por cada uno recibía una monedita, y aunque solo fueran de cobre, reuniendo muchas de ellas, se obtenía un brillante escudo. Ahora bien, donde quiera que vayáis con un escudo, a la panadería, a la carnicería o a la sastrería, se os abre la puerta y solo tenéis que pedir lo que os haga falta. He aquí lo que sale de los ladrillos. Los hay que se rompen o desmenuzan, pero incluso de estos se puede sacar algo. Una pobre mujer llamada Margarita deseaba construirse una casita sobre el malecón.
El hermano mayor, que tenía un buen corazón, aunque no llegó a ser más que un sencillo ladrillero, le dio todos los ladrillos rotos y unos pocos enteros por añadidura. La mujer se construyó la casita con sus propias manos. Era muy pequeña, una de las ventanas estaba torcida, la puerta era demasiado baja y el techo de paja hubiera podido quedar mejor. Pero, bien que mal, la casuca era un refugio y desde ella se gozaba de una buena vista sobre el mar, aquel mar cuyas furiosas olas se estrellaban contra el malecón, salpicando con sus gotas salobres la pobre choza, y tal como era, ésta seguía en pie mucho tiempo después de estar muerto el que había cosido los ladrillos. El segundo hermano conocía el oficio de albañil mucho mejor que la pobre Margarita, pues lo había aprendido tal como se debe. Aprobado su examen de oficial, se echó la mochila al hombro y entonó la canción del artesano. Joven yo soy y quiero correr mundo, e ir levantando casas por doquier, cruzar tierras, pasar el mar profundo, confiado en mi arte y mi valer. Y si a mi tierra regresar un día, atraído por el amor que allí dejé, alárgame la mano, patria mía, y tú, casita que mía, te llamé. Y así lo hizo. Regresó a la ciudad ya en calidad de maestro y construyó casas y más casas, una junto a otra hasta formar toda una calle. Terminada esta, que era muy bonita y realzaba el aspecto de la ciudad, las casas edificaron para él una casita de su propiedad. ¿Cómo pueden construir las casas? Preguntáselo a ellas. Si no te responden, lo hará la gente en su lugar diciendo, sí, es verdad, la calle le ha construido una casa. Era pequeña y de pavimento de arcilla, pero bailando sobre él, con su novia, se volvió liso y brillante, y de cada piedra de la pared brotó una flor, con lo que las paredes parecían cubiertas de preciosos tapices. Fue una linda casa y una pareja feliz. La bandera del gremio ondeaba en la fachada y los oficiales y aprendices gritaban «¡Hurra por nuestro maestro!». Sí, señor, aquel llegó a ser algo, y murió siendo algo. Vino luego el arquitecto, el tercero de los hermanos, que había empezado de aprendiz, llevando gorra y haciendo de mandadero, pero más tarde había ascendido a arquitecto, tras los estudios en la academia, y fue honrado con los títulos de señoría y excelencia. Y si las casas de la calle habían edificado una para el hermano albañil, a la calle le dieron el nombre del arquitecto y la mejor casa de ella fue suya. Llegó a ser algo, sin duda alguna, con un largo título delante y otro detrás. Sus hijos pasaban por ser de familia distinguida y cuando murió su viuda fue una viuda de alto copete, y esto es algo. Y su nombre quedó en el extremo de la calle y como nombre de calle siguió viviendo en labios de todos. Esto también es algo, sí señor. Siguió después el genio, el cuarto de los hermanos, el que pretendía idear algo nuevo, aparte del camino trillado y realzar los edificios con un piso más que debía inmortalizarle. Pero se cayó de este piso y se rompió el cuello. Eso sí, le hicieron un entierro solemnísimo, con las banderas de los gremios, música, flores en la calle y elogios en el periódico. En su honor se pronunciaron 3 panegíricos, cada uno más largo que el anterior, lo cual le habría satisfecho en extremo, pues le gustaba mucho que hablaran de él. Sobre su tumba erigieron un monumento de un solo piso, es verdad, pero esto es algo. El tercero había muerto, pues, como sus 3 hermanos mayores, pero el último, el razonador, sobrevivió a todos, y en esto estuvo en su papel, pues así pudo decir la última palabra, que es lo que a él le interesaba. Como decía la gente, era la cabeza clara de la familia, pero le llegó también su hora. Se murió y se presentó a la puerta del cielo, por la cual se entra siempre de 2 en 2. Y he aquí que él iba de pareja con otra alma que deseaba entrar a su vez, y resultó ser la pobre vieja Margarita, la de la casa del malecón. De seguro que será para realzar el contraste por lo que me han puesto de pareja con esta pobre alma, dijo el razonador. ¿Quién sois, abuelita? ¿Queréis entrar también?, le preguntó. Inclinóse la vieja lo mejor que pudo, pensando que él que le hablaba era San Pedro en persona. Soy una pobre mujer sencilla, sin familia, la vieja Margarita de la casita del malecón. Ya, ¿y qué es lo que hicisteis allá abajo? Bien poca cosa en realidad.
Nada que pueda valerme la entrada aquí. Será una gracia muy grande de nuestro Señor si me admiten en el paraíso. ¿Y cómo fue que os marchasteis del mundo?, siguió preguntando él, solo por decir algo, pues al hombre le aburría la espera. La verdad es que no lo sé. El último año lo pasé enferma y pobre. Un día no tuve más remedio que levantarme y salir, y me encontré de repente en medio del frío y la helada. Seguramente no pude resistirlo. Le contaré cómo ocurrió. Fue un invierno muy duro, pero hasta entonces lo había aguantado. El viento se calmó por unos días, aunque hacía un frío cruel, como vuestra señoría debe saber. La capa de hielo entraba en el mar hasta perderse de vista. Toda la gente de la ciudad había salido a pasear sobre el hielo, a patinar, como dicen ellos, y a bailar, y también creo que había música y merenderos. Yo lo oía todo desde mi pobre cuarto donde estaba acostada. Esto duró hasta el anochecer. Había salido ya la luna, pero su luz era muy débil. Miré al mar desde mi cama y entonces vi que de allí donde se tocan el cielo y el mar subía una maravillosa nube blanca. Me quedé mirándola y vi un punto negro en su centro que crecía sin cesar, y entonces supe lo que aquello significaba, pues soy vieja y tengo experiencia, aunque no es frecuente ver el signo. Yo lo conocí y sentí espanto. Durante mi vida lo había visto 2 veces y sabía que anunciaba una espantosa tempestad, con una gran marejada que sorprendería a todos aquellos desgraciados que allí estaban, bebiendo, saltando y divirtiéndose. Toda la ciudad había salido, viejos y jóvenes. ¿Quién podía prevenirlos si nadie veía el signo ni se daba cuenta de lo que yo observaba? Sentí una angustia terrible y me entró una fuerza y un vigor como hacía mucho tiempo no había sentido. Salté de la cama y me fui a la ventana. No pude ir más allá. Conseguí abrir los postigos y vi a muchas personas que corrían y saltaban por el hielo, y vi las lindas banderitas y oí los hurras de los chicos y los cantos de los mozos y mozas. Todo era bullicio y alegría, y mientras tanto la blanca nube con el punto negro iba creciendo por momentos. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me oyó, pues estaban demasiado lejos. La tempestad no tardaría en estallar. El hielo se resquebrajaría y haría pedazos, y todos aquellos hombres y mujeres, niños y mayores se hundirían en el mar sin salvación posible. Ellos no podían oírme y yo no podía ir hasta ellos. ¿Cómo conseguir que viniesen a tierra? Dios nuestro Señor me inspiró la idea de pegar fuego a mi cama. Más valía que se incendiara mi casa que todos aquellos infelices pereciesen. Encendí el fuego, vi la roja llama. Salí a la puerta, pero allí me quedé tendida con las fuerzas agotadas. Las llamas se agrandaban a mi espalda, saliendo por la ventana y por encima del tejado. Los patinadores las vieron y acudieron corriendo en mi auxilio, pensando que iba a morir abrazada. Todos vinieron hacia el malecón. Los oí venir, pero al mismo tiempo oí un estruendo en el aire, como el tronar de muchos cañones. La ola de marea levantó el hielo y lo hizo pedazos, pero la gente pudo llegar al malecón, donde las chispas me caían encima. Todos estaban a salvo. Yo, en cambio, no pude resistir el frío y el espanto, y por esto he venido aquí, a la puerta del cielo. Dicen que está abierta para los pobres como yo, y ahora ya no tengo mi casa. ¿Qué le parece? ¿Me dejarán entrar? Abrióse en esto la puerta del cielo y un ángel hizo entrar a la mujer. De ésta cayó una brizna de paja, una de las que había en su cama cuando la incendió para salvar a los que estaban en peligro. La paja se transformó en oro, pero en un oro que crecía y echaba ramas, que se trenzaban en hermosísimos arabescos. ¿Ves? Dijo el ángel al razonador, esto lo ha traído la pobre mujer. ¿Y tú qué traes? Nada, bien lo sé. No has hecho nada, ni siquiera un triste ladrillo. Podrías volverte y por lo menos traer uno. De seguro que estaría mal hecho, siendo obra de tus manos, pero algo valdría la buena voluntad. Por desgracia, no puedes volverte, y nada puedo hacer por ti. Entonces aquella pobre alma, la mujer de la casita del malecón, intercedió por él. Su hermano me regaló todos los ladrillos y trozos con los que pude levantar mi humilde casa. Fue un gran favor que me hizo. ¿No servirían todos aquellos trozos como un ladrillo para él? Es una gracia que pido. La necesito tanto y, puesto que estamos en el reino de la gracia, tu hermano, a quien tú creías el de más
cortos alcances, dijo el ángel, aquel cuya honrada labor te parecía la más baja, te da su óvulo celestial. No serás expulsado. Se te permitirá permanecer ahí fuera reflexionando y reparando tu vida terrenal, pero no entrarás mientras no hayas hecho una buena acción. Yo lo habría sabido decir mejor, pensó el pedante, pero no lo dijo en voz alta, y esto ya es algo. Baila, baila, muñequita. Sí, es una canción para las niñas muy pequeñas, aseguró tía Maye. Yo, con la mejor voluntad del mundo, no puedo seguir este baila, baila, muñequita mía. Pero la pequeñita Amalia sí la seguía. Solo tenía 3 años, jugaba con muñecas y las educaba para que fuesen tan listas como tía Maye. Venía a la casa un estudiante que daba lecciones a los hermanos y hablaba mucho con Amalita y sus muñecas, pero de una manera muy distinta a todos los demás. La pequeña lo encontraba muy divertido, y sin embargo tía Maye opinaba que no sabía tratar con niños. Sus cabecitas no sacarían nada en limpio de sus discursos, pero Amalita sí sacaba, tanto que se aprendió toda la canción de memoria y la cantaba a sus 3 muñecas, 2 de las cuales eran nuevas, una de ellas una señorita, la otra un caballero, mientras la tercera era vieja y se llamaba Lice. También ella oyó la canción y participó en ella. Baila, baila, muñequita, qué fina es la señorita. Y también el caballero con sus guantes y sombrero, calzón blanco y frac planchado y muy brillante calzado. Son bien finos, a fe mía. Baila, muñequita mía. Ahí está Lisa, que es muy vieja, aunque ahora no semeja con la cera que le han dado, que sea del año pasado. Como nueva está y entera, baila con tu compañera, seréis 3 para bailar. Bien nos vamos a alegrar. Baila, baila, muñequita, pie hacia afuera, tan bonita. Da el primer paso, garbosa, siempre esbelta y tan graciosa, gira y salta sin parar, que muy sano es el saltar. Vaya baile delicioso, sois un grupo primoroso. Y las muñecas comprendían la canción. Amalita también la comprendía y el estudiante, claro está. Él la había compuesto y decía que era estupenda. Solo tía Maye no la entendía. No estaba ya para niñerías. Es una bobada, decía, pero Amalita no es boba y la canta. Por ella es por quien la sabemos. Buen humor. Mi padre me dejó en herencia el mejor bien que se puede imaginar, el buen humor. ¿Y quién era mi padre? Claro que nada tiene esto que ver con el humor. Era vivaracho y corpulento, gordo y rechoncho, y tanto su exterior como su interior estaban en total contradicción con su oficio. ¿Y cuál era su oficio, su posición en la sociedad? Si esto tuviera que escribirse e imprimirse al principio de un libro, es probable que muchos lectores lo dejaran de lado, diciendo, todo esto parece muy penoso, son temas de los que prefiero no oír hablar. Y, sin embargo, mi padre no fue verdugo ni ejecutor de la justicia. Antes, al contrario, su profesión lo situó a la cabeza de los personajes más conspicuos de la ciudad. Y allí estaba en su pleno derecho, pues aquel era su verdadero puesto. Tenía que ir siempre delante. Del obispo, de los príncipes de la sangre. Sí, señor, iba siempre delante, pues era cochero de las pompas fúnebres. Bueno, pues ya lo sabéis, y una cosa puedo decir en toda verdad. Cuando veían a mi padre sentado allá arriba en el carruaje de la muerte, envuelto en su larga capa blanquinegra, cubierta la cabeza con el tricornio ribeteado de negro, por debajo del cual asomaba su cara rolliza, redonda y sonriente, como aquella con la que representan al sol, no había manera de pensar en el luto ni en la tumba. Aquella cara decía, no os preocupéis, a lo mejor no es tan malo como lo pintan. Pues bien, de él he heredado mi buen humor y la costumbre de visitar con frecuencia el cementerio. Esto resulta muy agradable, con tal de ir allí con un espíritu alegre y otra cosa, todavía. Me llevo siempre el periódico, como él hacía también. Ya no soy tan joven como antes, no tengo mujer, ni hijos, ni tampoco biblioteca, pero como ya he dicho, compro el periódico, y con él me basta. Es el mejor de los periódicos, el que leía también mi padre. Resulta muy útil para muchas cosas, y además trae todo lo que hay que saber, quien predica en las iglesias y quien lo hace en los libros nuevos, donde se encuentran casas, criados, ropas y alimentos, quien efectúa liquidaciones y quien se marcha. Y luego uno se entera de tantos actos caritativos y de tantos versos ingenuos
que no hacen daño a nadie, anuncios matrimoniales, citas que uno acepta o no, y todo de manera tan sencilla y natural. Se puede vivir muy bien y muy felizmente y dejar que lo entierren a uno cuando se tiene el noticiero. Al llegar al final de la vida se tiene tantísimo papel que uno puede tenderse encima si no le parece apropiado descansar sobre virutas y serrín. El noticiero y el cementerio son y han sido siempre las formas de ejercicio que más han hablado a mi espíritu, mis balnearios preferidos para conservar el buen humor. Ahora bien, en el periódico puede pasear cualquiera, pero veníos conmigo al cementerio. Vamos allá cuando el sol brilla y los árboles están verdes. Paseemos entonces por entre las tumbas. Cada una de ellas es como un libro cerrado con el lomo hacia arriba. Puede leerse el título que dice lo que la obra contiene y sin embargo nada dice, pero yo conozco el intríngulis. Lo sé por mi padre y por mí mismo. Lo tengo en mi libro funerario, un libro que me he compuesto yo mismo para mi servicio y gusto. En él están todos juntos y aún alguno más. Ya estamos en el cementerio. Detrás de una reja pintada de blanco, donde antaño crecía un rosal, hoy no está. Pero unos tallos de siempre viva de la sepultura contigua han extendido hasta aquí sus dedos, y más vale esto que nada. Reposa un hombre muy desgraciado y no obstante en vida tuvo un buen pasar, como suele decirse, o sea que no le faltaba su buena rentecita y aún algo más, pero se tomaba el mundo, en todo caso el arte, demasiado a pecho. Si una noche iba al teatro dispuesto a disfrutar con toda su alma, se ponía frenético solo porque el tramoyista iluminaba demasiado la cara de la luna o porque las bambalinas colgaban delante de los bastidores en vez de hacerlo por detrás, o porque salía una palmera en un paisaje de Dinamarca, un cacto en el Tirol o hayas en el norte de Noruega. ¿Acaso tiene eso la menor importancia? ¿Quién repara en estas cosas? Es la comedia lo que debe causaros placer. Tan pronto el público aplaudía demasiado, como no aplaudía bastante. Esta leña está húmeda, decía, no quemará esta noche, y luego se volvía a ver qué gente había y notaba que se reían a deshora, en ocasiones en que la risa no venía a cuento, y el hombre se encolerizaba y sufría. No podía soportarlo y era un desgraciado, y helo aquí, hoy reposa en su tumba. Aquí yace un hombre feliz, o sea, un hombre muy distinguido, de alta cuna, y esta fue su dicha, ya que, por lo demás, nunca habría sido nadie. Pero en la naturaleza está todo tan bien dispuesto y ordenado que da gusto pensar en ello. Iba siempre con bordados por delante y por detrás, y ocupaba su sitio en los salones, como se coloca un costoso cordón de campanilla bordado en perlas que tiene siempre detrás otro cordón bueno y recio que hace el servicio. También él llevaba detrás un buen cordón, un hombre de paja encargado de efectuar el servicio. Todo está tan bien dispuesto que a uno no pueden por menos que alegrársele las pajarillas. Descansa aquí, esto sí que es triste, descansa aquí un hombre que se pasó 67 años reflexionando sobre la manera de tener una buena ocurrencia. Vivió solo para esto y al cabo le vino la idea, verdaderamente buena a su juicio, y le dio una alegría tal que se murió de ella, con lo que nadie pudo aprovecharse, pues a nadie la comunicó. Y mucho me temo que por causa de aquella buena idea no encuentre reposo en la tumba. Pues suponiendo que no se trate de una ocurrencia de esas que sólo pueden decirse a la hora del desayuno, pues de otro modo no producen efecto, y de que él, como buen difunto, y según es general creencia, sólo puede aparecerse a medianoche, resulta que no siendo la ocurrencia adecuada para dicha hora, nadie se ríe, y el hombre tiene que volverse a la sepultura con su buena idea. Es una tumba realmente triste. Aquí reposa una mujer codiciosa. En vida se levantaba por la noche a maullar para hacer creer a los vecinos que tenía gatos. Hasta tanto llegaba su avaricia. Aquí yace una señorita de buena familia, se moría por lucir la voz en las veladas de sociedad, y entonces cantaba una canción italiana que decía «Mi manca la voce, me falta la voz». Es la única verdad que dijo en su vida. Yace aquí una doncella de otro cuño. Cuando el canario del corazón empieza a cantar, la razón se tapa los oídos con los dedos. La hermosa doncella entró en la gloria del matrimonio. Es esta una historia de todos los días y muy bien contada además. Dejemos en paz a los muertos. Aquí reposa una viuda que tenía miel en los labios y bilis en el corazón. Visitaba las familias
a la casa de los defectos del prójimo, de igual manera que en días pretéritos el amigo policía iba de un lado a otro en busca de una placa de cloaca que no estaba en su sitio. Tenemos aquí un panteón de familia. Todos los miembros de ella estaban tan concordes en sus opiniones que aun cuando el mundo entero y el periódico dijesen «¿Es así?», si el Benjamín de la casa decía al llegar de la escuela «Pues yo lo he oído de otro modo», su afirmación era la única fidedigna, pues el chico era miembro de la familia. Y no había duda, si el gallo del corral acertaba a cantar a medianoche, era señal de que rompía el alba, por más que el vigilante y todos los relojes de la ciudad se empeñasen en decir que era medianoche. El gran Goethe cierra su Fausto con estas palabras: «Puede continuarse». Lo mismo podríamos decir de nuestro paseo por el cementerio. Yo voy allí con frecuencia. Cuando alguno de mis amigos o de mis no amigos se pasa de la raya conmigo, me voy allí, busco un buen trozo de césped y se lo consagro a él o a ella, a quien sea que quiero enterrar, y lo entierro enseguida, y allí se están muertecitos e impotentes hasta que resucitan, nuevecitos y mejores. Su vida y sus acciones, miradas desde mi atalaya, la escribo en mi libro funerario, y así debieran proceder todas las personas. No tendrían que encolerizarse cuando alguien les juega una mala pasada, sino enterrarlo enseguida, conservar el buen humor y el noticiero, este periódico escrito por el pueblo mismo, aunque a veces inspirado por otros. Cuando suene la hora de encuadernarme con la historia de mi vida y depositarme en la tumba, poned esta inscripción: «Un hombre de buen humor». Esta es mi historia. Chácharas de niños. En casa del rico comerciante se celebraba una gran reunión de niños de casas ricas y familias distinguidas. El comerciante era un hombre opulento y además instruido. A su debido tiempo había sufrido los exámenes. Así lo había querido su excelente padre, que no era más que un simple ganadero, pero honrado y trabajador. El negocio le había dado dinero y el hijo lo supo aumentar con su trabajo. Era un hombre de cabeza y también de corazón, pero de esto se hablaba menos que de su riqueza. Frecuentaba su casa gente distinguida, tanto de sangre, que así la llaman, como de talento. Lo sabía que reunían ambas condiciones y algunos que carecían de una y otra. En el momento de nuestra narración había allí una reunión de niños que hablaban y discutían como tales, y ya he sabido que los niños no tienen pelos en la lengua. Figuraba entre los concurrentes una chiquilla lindísima, pero terriblemente orgullosa. Los criados le habían metido el orgullo en el cuerpo, no sus padres, demasiado sensatos para hacerlo. El padre era chambelán, y este es un cargo tremendamente importante, como ella sabía muy bien. «Soy camarera del rey», decía la muchachita. Lo mismo podría haber sido camarera de una bodega, pues tanto mérito hace falta para una cosa como para la otra. Después contó a sus compañeros que era bien nacida y afirmó que quien no era de buena cuna no podía llegar a ser nadie. De nada servía estudiar y trabajar cuando no se es bien nacido, a nada puede aspirarse. Y todos aquellos que tienen apellidos terminados en sen, prosiguió, tampoco llegarán a ser nada en el mundo. Hay que ponerse en jarras y mantener a distancia a esos sen, y puso en jarras sus lindos brazos de puntiagudos codos para mostrar cómo había que hacer, y qué lindos eran sus bracitos. Era encantadora, pero la hijita del almacenista se enfadó mucho. Su padre se llamaba Madsen y no podía sufrir que se hablara mal de los nombres terminados en sen. Por eso replicó con toda la arrogancia de que era capaz: «Pero mi padre puede comprar 100 escudos de bombones y arrojarlos a los niños. ¿Puede hacerlo el tuyo?» «Mi padre», intervino la hija de un escritor, «puede poner en el periódico al tuyo y a los padres de todos. Toda la gente le tiene miedo», dice mi madre, «pues mi padre es el que manda en el periódico». Y la chiquilla irguió la cabeza como si fuera una princesa y debiera ir con la cabeza muy alta. En la calle, delante de la puerta entornada, un pobre niño miraba por la abertura. El pequeño no tenía acceso en la casa, pues carecía de la categoría necesaria. Había estado ayudando a la cocinera a dar vueltas al asador, y en premio le permitían ahora mirar desde detrás de la puerta a todos aquellos señoritos acicalados que se divertían en la habitación. Para él era recompensa bastante y sobrada. Quien fuera uno de ellos, pensó, y al oír lo que decían seguramente se entristeció mucho.
En casa sus padres no tenían ni un mísero chelín para ahorrar, ni medios para comprar un periódico, y no hablemos ya de escribirlo. Y lo peor de todo era que el apellido de su padre y también el suyo terminaba en sen. Nada podría ser en el mundo, por tanto. Qué triste. En cuanto ha nacido, creía serlo, como se debe, pues de otro modo no es posible. Así discurrió aquella velada. Transcurrieron muchos años y aquellos niños se convirtieron en hombres y mujeres. Levantábase en la ciudad una casa magnífica, toda ella llena de preciosidades. Todo el mundo deseaba verla, hasta de fuera venía gente a visitarla. ¿A cuál de aquellos niños pertenecía? No es difícil adivinarlo, pero tampoco es tan fácil, pues la casa pertenecía al chiquillo pobre que llegó a ser algo a pesar de que su nombre terminaba en sen. Se llamaba Thorwaldsen. Y los otros 3 niños, los hijos de la sangre, del dinero y de la presunción, pues de ellos salieron hombres buenos y capaces, ya que todos tenían buen fondo. Lo que entonces habían pensado y dicho no era sino eso, chácharas de niños. 5 en una vaina. 5 guisantes estaban encerrados en una vaina y como ellos eran verdes y la vaina era verde también, creían que el mundo entero era verde y tenían toda la razón. Creció la vaina y crecieron los guisantes. Para aprovechar mejor el espacio se pusieron en fila. Por fuera lucía el sol y calentaba la vaina, mientras la lluvia la limpiaba y volvía transparente. El interior era tibio y confortable. Había claridad de día y oscuridad de noche, tal y como debe ser. Y los guisantes en la vaina iban creciendo y se entregaban a sus reflexiones, pues en algo debían ocuparse. No pasaremos toda la vida metidos aquí, decían, con tal de que no nos endurezcamos a fuerza de encierro. Me da la impresión de que hay más cosas allá afuera. Es como un presentimiento. Y fueron transcurriendo las semanas. Los guisantes se volvieron amarillos y la vaina también. El mundo entero se ha vuelto amarillo, exclamaron, y podían afirmarlo sin reservas. Un día sintieron un tirón en la vaina. Había sido arrancada por las manos de alguien y junto con otras vino a encontrarse en el bolsillo de una chaqueta. Pronto nos abrirán, dijeron los guisantes, afanosos de que llegara el ansiado momento. Me gustaría saber quién de nosotros llegará más lejos, dijo el menor de los 5. No tardaremos en saberlo. Será lo que haya de ser, contestó el mayor. ¡Zas! Estalló la vaina y los 5 guisantes salieron rodando a la luz del sol. Estaban en una mano infantil. Un chiquillo los sujetaba fuertemente y decía que estaban como hechos a medida para su cerbatana, y metiendo uno en ella sopló. Heme aquí volando por el vasto mundo, alcánzame si puedes, y salió disparado. Yo me voy directo al sol, dijo el segundo, es una vaina como Dios manda, y que me irá muy bien. Y allá se fue. Cuando lleguemos a nuestro destino podremos descansar un rato, dijeron los 2 siguientes. Pero nos queda aún un buen trecho para rodar, y en efecto rodaron por el suelo antes de ir a parar a la cerbatana. Pero al fin dieron en ella. Llegaremos más lejos que todos. Será lo que haya de ser, dijo el último al sentirse proyectado a las alturas. Fue a dar contra la vieja tabla, bajo la ventana de la buhardilla, justamente en una grieta llena de musgo y mullida tierra, y el musgo lo envolvió amorosamente. Y allí se quedó el guisante oculto, pero no olvidado de Dios. Será lo que haya de ser, repitió. Vivía en la buhardilla una pobre mujer que se ausentaba durante la jornada para dedicarse a limpiar estufas, a serrar madera y efectuar otros trabajos pesados, pues no le faltaban fuerzas ni ánimos, a pesar de lo cual seguía en la pobreza. En la reducida habitación quedaba solo su única hija, mocita delicada y linda que llevaba 1 año en cama, luchando entre la vida y la muerte. Se irá con su hermanita, suspiraba la mujer. Tuve 2 hijas, y muy duro me fue cuidar de las 2 hasta que el buen Dios quiso compartir el trabajo conmigo y se me llevó una. Bien quisiera yo ahora que me dejase la que me queda, pero seguramente a él no le parece bien que estén separadas y se llevará a ésta al cielo con su hermana. Pero la doliente muchachita no se moría. Se pasaba todo el santo día resignada y quieta, mientras su madre estaba afuera a ganar el pan de las 2. Llegó la primavera. Una mañana temprano aún, cuando la madre se disponía a marcharse a la faena, el sol entró piadoso a la habitación por la ventanuca y se extendió por el suelo, y la niña enferma dirigió la mirada al cristal inferior. ¿Qué es aquello verde que asoma junto al cristal y que mueve el viento?
La madre se acercó a la ventana y la entreabrió. «Mira», dijo, «es una planta de guisante que ha brotado aquí con sus hojitas verdes. ¿Cómo llegaría a esta rendija? Pues tendrás un jardincito en que recrear los ojos». Acercó la camita de la enferma a la ventana para que la niña pudiese contemplar la tierna planta y la madre se marchó al trabajo. «Madre, creo que me repondré», exclamó la chiquilla al atardecer. «El sol me ha calentado tan bien hoy. El guisante crece a las mil maravillas y también yo saldré adelante y me repondré al calor del sol». «Dios lo quiera», suspiró la madre, que abrigaba muy pocas esperanzas. Sin embargo, puso un palito al lado de la tierna planta que tan buen ánimo había infundido a su hija, para evitar que el viento la estropease. Sujetó en la tabla inferior un bramante y lo ató en lo alto del marco de la ventana, con objeto de que la planta tuviese un punto de apoyo donde enroscar sus zarcillos a medida que se encaramase. Y en efecto se veía crecer día tras día. «Dios mío, hasta flores echa», exclamó la madre una mañana, y entróle entonces la esperanza y la creencia de que su niña enferma se repondría. Recordó que en aquellos últimos tiempos la pequeña había hablado con mayor animación, que desde hacía varias mañanas se había sentado sola en la cama y en aquella posición se había pasado horas contemplando con ojos radiantes el jardincito formado por una única planta de guisante. La semana siguiente la enferma se levantó por primera vez una hora y se estuvo feliz sentada al sol con la ventana abierta, y fuera se había abierto también una flor de guisante blanca y roja. La chiquilla, inclinando la cabeza, besó amorosamente los delicados pétalos. Fue un día de fiesta para ella. Dios misericordioso la plantó y la hizo crecer para darte esperanza y alegría, hijita, dijo la madre radiante, sonriendo a la flor como si fuese un ángel bueno enviado por Dios. Pero, ¿y los otros guisantes? Pues verás, aquel que salió volando por el amplio mundo diciendo «alcánzame si puedes», cayó en el canalón del tejado y fue a parar al buche de una paloma, donde encontróse como Jonás en el vientre de la ballena. Los dos perezosos tuvieron la misma suerte, fueron también pasto de las palomas, con lo cual no dejaron de dar un cierto rendimiento positivo. En cuanto al cuarto, el que pretendía volar hasta el sol, fue a caer al vertedero, que allí estuvo días y semanas en el agua sucia, donde se hinchó horriblemente. «¿Cómo engordó?», exclamaba satisfecho. «Acabaré por reventar, que es todo lo que puede hacer un guisante. Soy el más notable de los 5 que crecimos en la misma vaina». Y el vertedero dio su beneplácito a aquella opinión. Mientras tanto, allá en la ventana de la buhardilla, la muchachita, con los ojos radiantes y el brillo de la salud en las mejillas, juntaba sus hermosas manos sobre la flor del guisante y daba gracias a Dios. «El mejor guisante es el mío», seguía diciendo el vertedero. Dentro de 1000 años. Sí, dentro de 1000 años la gente cruzará el océano volando por los aires en alas del vapor. Los jóvenes colonizadores de América acudirán a visitar la vieja Europa. Vendrán a ver nuestros monumentos y nuestras decaídas ciudades, del mismo modo que nosotros peregrinamos ahora para visitar las decaídas magnificencias del Asia meridional. Dentro de 1000 años vendrán ellos. El Támesis, el Danubio, el Rin seguirán fluyendo aún. El Mont Blanc continuará enhiesto con su nevada cumbre. Las auroras boreales proyectarán sus brillantes resplandores sobre las tierras del norte. Pero una generación tras otra se ha convertido en polvo. Series enteras de momentáneas grandezas han caído en el olvido, como aquellas que hoy dormitan bajo el túmulo donde el rico harinero, en cuya propiedad se alza, se mandó instalar un banco para contemplar desde allí el ondeante campo de mieses que se extiende a sus pies. «¿A Europa?», exclamarán las jóvenes generaciones americanas. «A la tierra de nuestros abuelos, la tierra santa de nuestros recuerdos y nuestras fantasías. A Europa». Llega la aeronave llena de viajeros, pues la travesía es más rápida que por el mar. El cable electromagnético que descansa en el fondo del océano ha telegrafiado ya dando cuenta del número de los que forman la caravana aérea. Ya se avista Europa, es la costa de Irlanda la que se vislumbra, pero los pasajeros duermen todavía. Han avisado que no se les despierte hasta que estén sobre Inglaterra. Allí pisarán el suelo de Europa, en la tierra de Shakespeare, como la llaman los hombres de letras, en la tierra de la política y de las máquinas, como la llaman otros. La visita durará un día. Es el tiempo que
La apresurada generación concede a la Gran Inglaterra y a Escocia. El viaje prosigue por el túnel del canal hacia Francia, el país de Carlomagno y de Napoleón. Se cita a Molière. Los eruditos hablan de una escuela clásica y otra romántica que florecieron en tiempos remotos y se encomia a héroes, vates y sabios que nuestra época desconoce, pero que más tarde nacieron sobre este cráter de Europa que es París. La aeronave vuela por sobre la tierra de la que salió Colón, la cuna de Cortés, el escenario donde Calderón cantó sus dramas en versos armoniosos. Hermosas mujeres de negros ojos viven aún en los valles floridos y en estrofas antiquísimas se recuerda al Cid y la Alhambra. Surcando el aire sobre el mar sigue el vuelo hacia Italia, asiento de la vieja y eterna Roma. Hoy está decaída, la campaña es un desierto, de la iglesia de San Pedro solo queda un muro solitario, y aún se abrigan dudas sobre su autenticidad. Y luego a Grecia para dormir una noche en el lujoso hotel edificado en la cumbre del Olimpo. Poder decir que se ha estado allí viste mucho. El viaje prosigue por el Bósforo con objeto de descansar unas horas y visitar el sitio donde antaño se alzó Bizancio. Pobres pescadores lanzan sus redes allí donde la leyenda cuenta que estuvo el jardín de la arena en tiempos de los turcos. Continúa el itinerario aéreo, volando sobre las ruinas de grandes ciudades que se levantaron a orillas del caudaloso Danubio, ciudades que nuestra época no conoce aún, pero aquí y allá, sobre lugares ricos en recuerdos que algún día saldrán del seno del tiempo, se posa la caravana para reemprender muy pronto el vuelo. Al fondo se despliega Alemania, otrora cruzada por una densísima red de ferrocarriles y canales, el país donde predicó Lutero, cantó Goethe y Mozart empuñó el cetro musical de su tiempo. Nombres ilustres brillaron en las ciencias y en las artes, nombres que ignoramos. Un día de estancia en Alemania y otro para el norte, para la patria de Ørsted y Linneo, y para Noruega, la tierra de los antiguos héroes y de los hombres eternamente jóvenes del septentrión. Islandia queda en el itinerario de regreso. El geyser ya no bulle y el Hekla está extinguido, pero como la losa eterna de la leyenda, la prepotente isla rocosa sigue incólume en el mar bravío. Hay mucho que ver en Europa, dice el joven americano, y lo hemos visto en 8 días. Se puede hacer muy bien como el gran viajero. Aquí se cita un nombre conocido en aquel tiempo. Ha demostrado en su famosa obra cómo visitar Europa en 8 días. Desde una ventana de Bartow. Junto a la verde muralla que se extiende alrededor de Copenhague, se levanta una gran casa roja con muchas ventanas, en las que crecen balsáminas y árboles de ámbar. El exterior es de aspecto mísero y en ella viven gentes pobres y viejas. Es Bartow. Mira, en el antepecho de una de las ventanas se apoya una anciana solterona, entretenida en arrancar las hojas secas de la balsamina y mirando la verde muralla, donde saltan y corren unos alegres chiquillos. ¿En qué debe estar pensando? Un drama de su vida se proyecta ante su mente. Los pobres pequeñuelos, que felices juegan, qué mejillas más sonrosadas y qué ojos tan brillantes. Pero no llevan medias ni zapatos, están bailando sobre la muralla verde. Según cuenta la leyenda, hace pocos años la tierra se hundía allí constantemente, y en una ocasión un inocente niño cayó con sus flores y juguetes en la abierta tumba, que se cerró mientras el pequeñuelo jugaba y comía. Allí se alzaba la muralla, que no tardó en cubrirse de un césped espléndido. Los niños ignoran la leyenda, de otro modo oirían llorar al que se halla bajo la tierra, y el rocío de la hierba se les figuraría lágrimas ardientes. Tampoco saben la historia de aquel rey de Dinamarca que allí plantó cara al invasor y juró ante sus temblorosos cortesanos que se mantendría firme junto a los habitantes de su ciudad y moriría en su nido. Ni saben de los hombres que lucharon allí, ni de las mujeres que vertieron agua hirviendo sobre los enemigos que, vestidos de blanco para confundirse con la nieve, trepaban por el lado exterior del muro. Los pobres chiquillos seguían jugando alegremente. Juega, juega, chiquilla. Pronto pasarán los años. Los confirmados irán cogidos de la mano a la verde muralla. Tú llevarás un vestido blanco que le habrá costado mucho a tu madre, a pesar de estar hecho de otro viejo más grande.
Te darán un pañuelo rojo que te colgará muy abajo, demasiado, pero así se verá lo grande que es. Sí, demasiado grande. Pensarás en tus galas y en Dios nuestro Señor. Qué hermoso es pasear por la muralla, y los años transcurren con muchos días sombríos, pero también con sus goces de juventud. Y tú encontrarás un amigo. Sin saber cómo, os reuniréis y al acercarse la primavera iréis a pasear por la muralla, mientras todas las campanas doblan llamando a la penitencia y a la oración. No habrán brotado todavía las violetas, pero frente al antiguo y bello palacio de Rosenborg lucirá un árbol sus primeras yemas verdeantes. Os quedaréis allí. Todos los años da aquel árbol nuevas ramas verdes, cosa que no hace el corazón encerrado en el pecho humano, por el cual pasan nubes negras, más negras que las que conoce el norte. Pobre niña, la cámara nupcial de tu novio será el féretro y tú te convertirás en una solterona. Desde Bartow mirarás, por entre las balsaminas, a los niños que juegan y te darás cuenta de que se repite tu propia historia. Y este es justamente el drama de la vida que se despliega ante la anciana que está mirando a la muralla, donde brilla el sol y los niños de rojas mejillas, sin zapatos ni medias, juegan y gozan como las avecillas del cielo. Día de mudanza. ¿Te acuerdas del torrero Ole, verdad? Ya te conté que le hice 2 visitas, pues ahora te contaré una tercera y no es la última. Por lo regular voy a verlo a su torre el día de Año Nuevo, pero esta vez fue el día de mudanza general, en que no se está a gusto en las calles de la ciudad, pues están llenas de montones de basura, cascos rotos y trastos viejos, y no hablemos ya de la paja vieja de los jergones, por la cual hay que pasar casi a vado. Siguiendo por entre aquellas pilas de desperdicios, vi a unos niños que estaban jugando con la paja. Jugaban a acostarse, encontrando que todo allí convidaba a este juego. Se metían en la paja viva y se echaban encima, a guisa de cubrecama, una vieja cortina rota. Se está muy cómodo, decían. Aquello ya era demasiado y me alejé en dirección a la morada de Ole. Es día de mudanza, dijo. Calles y callejones están convertidos en cubos de basura, unos cubos de basura grandiosos. A mí me basta con un carro lleno. Siempre puedo sacar algo de él y así lo hice poco después de Navidad. Bajé a la calle, el tiempo era rudo, húmedo, sucio, muy a propósito para enfriarse. El basurero se había parado con su carro lleno, una especie de muestrario de las calles de Copenhague en día de mudanza. En la parte posterior del carro había un abeto, verde todavía y con oropeles en las ramas. Había estado en una fiesta de Nochebuena y luego lo habían arrojado a la calle. El basurero lo había cargado encima de la basura en la parte trasera del carro. Lo mismo parecía alegre que lloroso, cualquiera sabe. Todo depende de lo que esté uno pensando en aquel momento, y yo estaba pensando, y los objetos amontonados en el carro de seguro que también pensaban. Pensaban o habrían podido pensar que viene a ser lo mismo. Había allí un guante de señora roto. ¿Qué pensaría? ¿Quiere que se lo diga? Allí estaba quieto, señalando con el dedo meñique el abeto. Me emociona este árbol, pensaba. También yo he estado en una fiesta iluminada con grandes lámparas. Mi vida propiamente dicha fue una noche de baile, un apretón de manos y reventé. Aquí me abandonan mis recuerdos. No tengo otra cosa de qué poder vivir. Esto era lo que pensaba el guante, o lo que hubiera podido pensar. Es un tonto ese abeto, dijeron los cascos de losa rota. Esos cascos todo lo encuentran siempre tonto. Una vez se está en el carro de la basura, decían, hay que dejar de hacerse ilusiones y de llevar oropeles. Yo sé que he sido útil en este mundo, más útil que un palo verde como ese. ¿Ve usted? Esto es solo una opinión personal, que acaso compartan muchos. Y sin embargo, el abeto hacía bonito, era un poco de poesía entre la basura y de esta las calles están llenas los días de mudanza. El camino se me hacía pesado y fatigoso, y ya tenía ganas de llegar a la torre y quedarme en ella. Sentado en su altura, contemplo de buen humor lo que ocurre abajo. Las buenas gentes están jugando a las 4 esquinas, se arrastran y atormentan con sus trastos, y el duende, sentado en la cuba, se muda con ellas, chismes domésticos, comadrerías de familia, cuidados y preocupaciones, todo abandona la casa vieja para trasladarse a la nueva. ¿Y qué sacan en claro ellos y nosotros de todo aquel ajetreo? Oh, tiempo. Lo escribieron en aquel antiguo verso del noticiero. Piensa en el día de la muerte, la gran mudanza.
Este es un pensamiento muy serio, pero imagino que no le gustará que se lo recuerden. La muerte es y será siempre el funcionario más concienzudo a pesar de sus numerosos empleos, accesorios. ¿No ha pensado usted en ella? La muerte es conductora de ómnibus, expedidora de pasaportes, estampa su nombre al pie de nuestro boletín de conducta y es directora de la gran caja de ahorros de la vida. ¿Comprende? Todas las acciones que realizamos en el curso de nuestra existencia terrena las llevamos a la caja de ahorros, y cuando la muerte se detiene ante nuestra puerta con su carro de mudanzas y montamos en él con destino a la eternidad, al llegar a la frontera nos da como pasaporte nuestro boletín de comportamiento. Como viático saca de la caja de ahorro tal o cual de nuestras acciones, la más típica de nuestro proceder. Esto puede resultar agradable, pero a lo mejor es espantoso. Nadie ha escapado todavía a este ómnibus. Cierto que se cuenta de un individuo que no pudo subir, el zapatero de Jerusalén. Hubo de echar a correr detrás. De haberlo alcanzado habría escapado al trato de que le han hecho objeto los poetas. Dirija usted mentalmente una mirada a aquel gran ómnibus de mudanzas. Verá qué sociedad tan abigarrada. Juntos van sentados un rey y un mendigo, un genio y un idiota. Deben viajar sin más dinero ni bienes que su boletín de conducta y el viático de la caja de ahorros. ¿Cuál de sus acciones habrán sacado? Tal vez una muy pequeña, del tamaño de un guisante, pero de un guisante se puede hacer un zarcillo florido. La pobre Cenicienta, que se había pasado la vida sentada en el taburete del rincón, sin conocer más que golpes y palabras duras, recibirá tal vez como viático y distintivo su roto asiento, el cual, en el país de la eternidad, es muy posible que se transforme en litera o se eleve a la categoría de un trono reluciente como el oro, florido como una glorieta. Quien siempre anduvo por ahí sorbiendo la espaciosa bebida del placer para olvidar los errores que cometía, recibirá su barrilito de madera y tendrá que beber de su contenido en el curso del viaje, y la bebida será pura y sin mezcla, por lo que sus ideas se volverán claras y se despertarán todos los buenos y nobles sentimientos. Verá y comprenderá lo que antes no supo o no quiso ver, y de este modo llevará en sí mismo el castigo, el gusano roedor que no muere en toda la eternidad. Si en las copas había grabada la palabra olvido, en el barrilito hay la de recuerdo. Si leo un buen libro, una obra histórica, pongamos por caso, siempre me imagino al protagonista en el momento de subir al ómnibus de la muerte y me pregunto cuáles de sus acciones sacaría la descarnada de la caja de ahorros. ¿Qué viático le dieron para su viaje al país de la eternidad? Hubo una vez un rey en Francia cuyo nombre he olvidado. Los nombres de los buenos se olvidan algunas veces. Hasta yo los olvido, pero volverán a brillar. Que en ocasión de una carestía fue el bienhechor de su pueblo y éste le erigió un monumento de nieve con esta inscripción: más rápido de lo que tarda ésta en fundirse, acudiste tú en nuestra ayuda. Imagino que la muerte, al ver el monumento, le dio un solo copo que nunca se derretirá y que en figura de blanca mariposa echó a volar encima de su cabeza hacia el país de la inmortalidad. Hubo también Luis XI. He retenido su nombre pues de los malos es fácil acordarse. Uno de sus actos me viene con frecuencia a la memoria y me gustaría que alguien demostrara que es falso. Mandó ejecutar a su condestable. Podía hacerlo justa o injustamente, pero a sus dos hijitos inocentes, de 8 años el uno y de 7 el otro, mandó conducirlos al cadalso, donde fueron rociados con la sangre aún caliente de su padre, y luego los hizo encerrar en la Bastilla, en una jaula de hierro, sin darles una mala manta que les sirviera de lecho. Y el rey Luis mandaba cada 8 días al verdugo para que les arrancase un diente a cada uno. Así que no lo pasaban muy bien los pobrecillos. Y dijo el mayor: mi madre moriría de pena si supiera que mi hermanito ha de sufrir tanto. Sácame 2 dientes a mí y déjalo a él en libertad. Hasta al verdugo le acudieron las lágrimas a los ojos, pero la voluntad del rey fue más fuerte que las lágrimas, y cada 8 días presentaban al rey 2 dientes de niño en una bandeja de plata. Los había exigido y los tuvo, y creo que la muerte sacaría de la caja de ahorros aquellos 2 dientes y se los entregaría a Luis XI para el viaje al país de la inmortalidad. Aquellos inocentes dientes infantiles volarían como 2 moscas de fuego delante de él, brillando, quemando, torturándolo.
Sí, es un viaje muy serio el que se efectúa en el ómnibus el día de la gran mudanza. ¿Y cuándo será? Esto es lo grave, que puede presentarse cualquier día, a cualquier hora, en cualquier minuto. ¿Cuál de nuestras acciones sacará la muerte de la caja de ahorros para entregárnosla? Pensemos en ello. Esta fecha de la gran mudanza no está señalada en el calendario. Dos hermanos. En una de las islas danesas, cubierta de sembrados entre los que se elevan antiguos anfiteatros y de hayedos con corpulentos árboles, hay una pequeña ciudad de bajas casas techadas de tejas rojas. En el hogar de una de aquellas casas se elaboran cosas maravillosas. Hierbas diversas y raras eran hervidas en vasos, mezcladas y destiladas y trituradas en morteros. Un hombre de avanzada edad cuidaba de todo ello. Hay que atender siempre a lo justo, decía. Sí, a lo justo, lo debido. Atenerse a la verdad en todas las partes y no salirse de ella. En el cuarto de estar, junto al ama de casa, estaban dos de los hijos, pequeños todavía, pero con grandes pensamientos. La madre les había hablado siempre del derecho y la justicia y de la necesidad de no apartarse nunca de la verdad, que era el rostro de Dios en este mundo. El mayor de los muchachos tenía una expresión resuelta y alegre. Su lectura referida eran libros sobre fenómenos de la naturaleza, del sol y las estrellas. Eran para él los cuentos más bellos. Qué dicha poder salir en viajes de descubrimiento, o inventar el modo de imitar a las aves y lanzarse a volar. Sí, resolver este problema, ahí estaba la cosa. Tenía razón los padres. La verdad es lo que sostiene el mundo. El hermano menor era más sosegado, siempre absorto en sus libros. Leía la historia de Jacob, que se vestía con una piel de oveja para confundirse con Esaú y quitarle de este modo el derecho de primogenitura. Y al leerlo cerraba airado el diminuto puño, amenazando al impostor. Cuando se hablaba de tiranos, de la injusticia y la maldad que imperaban en el mundo, asomábanles las lágrimas a los ojos. La idea del derecho, de la verdad que debía vencer y que forzosamente vencería, lo dominaba por entero. Un anochecer el pequeño estaba ya acostado, pero las cortinas no habían sido aún corridas, y la luz penetraba en la alcoba. Se había llevado el libro con el propósito de terminar la historia de Solón. Los pensamientos lo transportaron a una distancia inmensa. Parecíole como si la cama fuese un barco con las velas desplegadas. Soñaba, ¿qué era aquello? Surcaba las aguas impetuosas, los grandes mares del tiempo, oía la voz de Solón, inteligible, aunque dicho en lengua extraña, resonaba la divisa danesa: con la ley se edifica un país. El genio de la humanidad estaba en el humilde cuarto e, inclinándose sobre el lecho, estampaba un beso en la frente del muchacho. Hazte fuerte en la fama y fuerte en las luchas de la vida. Con la verdad en el pecho, vuela en busca del país de la verdad. El hermano mayor no se había acostado aún. Asomado a la ventana, contemplaba cómo la niebla se levantaba de los prados. No eran los elfos los que allí bailaban, como le dijera una vieja criada. Bien lo sabía él. Eran vapores más cálidos que el aire, y por eso subían. Brilló una estrella fugaz, y en el mismo instante los pensamientos del niño se trasladaron desde los vapores del suelo a las alturas, junto al brillante meteoro. Centelleaban las estrellas en el cielo. Habríase dicho que de ellas pendían largos hilos de oro que llegaban hasta la tierra. Levanta el vuelo conmigo, pareció cantar y resonar una voz en el corazón del muchacho. El poderoso genio de las generaciones, más veloz que el ave, que la flecha, que todo lo terreno capaz de volar, lo llevó a los espacios donde rayos de estrella a estrella unían entre sí los cuerpos celestes. Nuestra tierra giraba en el aire tenue y aparecía una ciudad tras otra. En las esferas se oía: ¿qué significa cerca y lejos?, cuando te eleva el genio poderoso del espíritu. Y el niño seguía en la ventana mirando al exterior, y su hermanito leía en la cama, y su madre los llamaba por sus nombres: Anders y Hans Christian. Dinamarca los conoce. El mundo conoce a los dos hermanos Ørsted. Dos pisones. ¿Has visto alguna vez un pisón? Me refiero a esta herramienta que sirve para apisonar el pavimento de las calles. Es de madera todo él, ancho por debajo y reforzado con aros de hierro. De arriba estrecho con un palo que lo atraviesa y que son los brazos. En el cobertizo de las herramientas había dos pisones.
junto con palas, cubos y carretillas. Había llegado a sus oídos el rumor de que las pisonas no se llamarían en adelante así, sino apisonadoras, vocablo que en la jerga de los picapedreros es el término más nuevo y apropiado para designar lo que antaño llamaban pisonas. Ahora bien, entre nosotros los seres humanos hay lo que llamamos mujeres emancipadas, entre las cuales se cuentan directoras de colegios, comadronas, bailarinas, que por su profesión pueden sostenerse sobre una pierna, modistas y enfermeras, y a esta categoría de emancipadas se sumaron también las dos pisonas del cobertizo. La Administración de Obras Públicas las llamaba pisonas, y en modo alguno se avenían a renunciar a su antiguo nombre y cambiarlo por el de apisonadoras. Pisón es un nombre de persona, decían, mientras que apisonadora lo es de cosa, y no toleraremos que nos traten como una simple cosa. Esto es ofendernos. Mi prometido está dispuesto a romper el compromiso, añadió la más joven, que tenía por novio a un martinete, una especie de máquina para clavar estacas en el suelo, o sea, que hace en forma tosca lo que la pisona en forma delicada. Me quiere como pisona, pero no como apisonadora, por lo que en modo alguno puedo permitir que me cambien el nombre. Ni yo, dijo la mayor. Antes dejaré que me corten los brazos. La carretilla, sin embargo, sustentaba otra opinión. Y no se crea de ella que fuera un don nadie, se consideraba como una cuarta parte de coche, pues corría sobre una rueda. Debo advertirles que el nombre de pisonas es bastante ordinario y mucho menos distinguido que el de apisonadora, pues este nuevo apelativo les da cierto parentesco con los sellos, y sólo con que piensen en el sello que llevan las leyes verán que sin él no son tales. Yo en su lugar renunciaría al nombre de pisona. Jamás. Soy demasiado vieja para eso, dijo la mayor. Seguramente usted ignora eso que se llama necesidad europea, intervino el honrado y viejo cubo. Hay que mantenerse dentro de sus límites, supeditarse, adaptarse a las exigencias de la época, y si sale una ley por la cual la pisona debe llamarse apisonadora, pues a llamarse apisonadora tocan. Cada cosa tiene su medida. En tal caso preferiría llamarme señorita, si es que de todos modos he de cambiar de nombre, dijo la joven. Señorita sabe siempre un poco a pisona. Pues yo antes me dejaré reducir a astillas, proclamó la vieja. En esto llegó la hora de ir al trabajo. Las pisonas fueron cargadas en la carretilla, lo cual suponía una tensión, pero las llamaron apisonadoras. «Pis», exclamaban al golpear sobre el pavimento. «Pis», y estaban a punto de acabar de pronunciar la palabra pisona, pero se mordían los labios y se tracaban el vocablo, pues se daban cuenta de que no podían contestar. Pero entre ellas siguieron llamándose pisonas, alabando los viejos tiempos en que cada cosa era llamada por su nombre, y cuando una era pisona la llamaban pisona, y en eso quedaron las dos, pues el martinete, aquella maquinaza, rompió su compromiso con la joven, negándose a casarse con una apisonadora. El abecedario. Érase una vez un hombre que había compuesto versos para el abecedario, siempre dos para cada letra, exactamente como vemos en la antigua cartilla. Decía que hacía falta algo nuevo, pues los viejos pareados estaban muy sobados y los suyos le parecían muy bien. Por el momento el nuevo abecedario estaba solo en manuscrito, guardado en el gran armario librería junto a la vieja cartilla impresa, aquel armario que contenía tantos libros eruditos y entretenidos. Pero el viejo abecedario no quería por vecino al nuevo y había saltado en el anaquel pegando un empellón al intruso, el cual cayó al suelo y allí estaba ahora con todas las hojas dispersas. El viejo abecedario había vuelto hacia arriba la primera página, que era la más importante, pues en ella estaban todas las letras, grandes y pequeñas. Aquella hoja contenía todo lo que constituye la vida de los demás libros, el alfabeto, las letras que, quierase o no, gobiernan al mundo. ¡Qué poder más terrible! Todo depende de cómo se las dispone. Pueden dar la vida, pueden condenar a muerte, alegrar o entristecer. Por sí solas nada son, pero puestas en fila y ordenadas, cuando nuestro Señor las hace intérpretes de su pensamiento, leemos más cosas de las que nuestra mente puede contener y nos inclinamos profundamente, pero las letras son capaces de contenerlas. Pues allí estaban, cara arriba.
El gallo de la A mayúscula lucía sus plumas rojas, azules y verdes. Hinchaba el pecho muy ufano, pues sabía lo que significaban las letras y era el único viviente entre ellas. Al caer al suelo el viejo abecedario, el gallo bateó de alas, subióse de una volada a un borde del armario y después de alisarse las plumas con el pico, lanzó al aire un penetrante kikiriki. Todos los libros del armario, que cuando no estaban de servicio se pasaron el día y la noche dormitando, oyeron la estridente trompeta, y entonces el gallo se puso a discursiar en voz clara y perceptible sobre la injusticia que acababa de cometerse con el viejo abecedario. Por lo visto ahora ha de ser todo nuevo, todo diferente, dijo. El progreso no puede detenerse. Los niños son tan listos que saben leer antes de conocer las letras. Hay que darles algo nuevo, dijo el autor de los nuevos versos que yacen esparcidos por el suelo. Bien los conozco. Más de 10 veces se los oí leer en alta voz. ¿Cómo gozaba el hombre? Pues no, yo defenderé los míos, los antiguos, que son tan buenos, y las ilustraciones que los acompañan. Por ellos lucharé y cantaré. Todos los libros del armario lo saben bien. Y ahora voy a leer los de nueva composición. Los leeré con toda pausa y tranquilidad y creo que estaremos todos de acuerdo en lo malo que son. A. Ama. Sale el ama endomingada, por un niño ajeno honrada. B. Barquero. Pasó penas y fatigas el barquero, mas ahora reposa placentero. Este pareado no puede ser más soso, dijo el gallo, pero sigo leyendo. C. Colón. Lanzóse Colón al mar ingente y ensanchóse la tierra enormemente. D. Dinamarca. De Dinamarca hay más de una saga bella. No cargue Dios la mano sobre ella. Muchos encontrarán hermosos estos versos, observó el gallo, pero yo no les veo nada de particular. Sigamos. E. Elefante. Con ímpetu y arrojo avanza el elefante, de joven corazón y buen talante. F. Follaje. Despójase el bosque del follaje, en cuanto la tierra viste el blanco traje. G. Gorila. Por más que traigáis gorilas a la arena, se ven siempre tan torpes que da pena. H. Hurra. ¿Cuántas veces gritando en nuestra tierra puede un hurra ser causa de una guerra? ¿Cómo va un niño a comprender estas alusiones?, protestó el gallo, y sin embargo en la portada se lee abecedario para grandes y chicos. Pero los mayores tienen que hacer algo más que estarse leyendo versos en el abecedario y los pequeños no lo entienden. Esto es el colmo. Adelante. J. Jilguero. Canta alegre en su rama el jilguero, de vivos colores y cuerpo ligero. L. León. En la selva el león lanza su rugido, vedlo luego en la jaula entristecido. M. Mañana. Sol D. Por la mañana sale el sol muy puntual, mas no porque canta el gallo en el corral. Ahora las emprende conmigo, exclamó el gallo, pero yo estoy en buena compañía, en compañía del sol. Sigamos. N. Negro. Negro es el nombre del sol ecuatorial. Por mucho que lo laven, siempre será igual. O. Olivo. ¿Cuál es la mejor hoja? ¿Lo sabéis? A fe, la del olivo de la paloma de Noé. P. Pensador. En su mente el pensador mueve todo el mundo, desde lo más alto hasta lo más profundo. Q. Queso. El queso se utiliza en la cocina, donde con otros manjares se combina. R. Rosa. Entre las flores es la rosa bella, lo que en el cielo la más brillante estrella. S. Sabiduría. Muchos creen poseer sabiduría cuando en verdad su mollera está vacía. Permitidme que cante un poco, dijo el gallo, con tanto leer se me acaban las fuerzas. He de tomar aliento, y se puso a cantar de tal forma que no parecía sino una corneta de latón. Daba gusto oírlo. Al gallo, entendámonos. Adelante. T. Tetera. La tetera tiene rango en la cocina, pero la voz del puchero es aún más fina. U. Urbanidad. Virtud indispensable es la urbanidad, si no se quiere ser un ogro en sociedad. Ahí debe haber mucho fondo, observó el gallo, pero no doy con él por mucho que trato de profundizar. V. Valle de lágrimas es nuestra madre tierra. A ella iremos todos en paz o en guerra. Esto es muy crudo, dijo el gallo. X. Santipa. Aquí no ha sabido encontrar nada nuevo.
En el matrimonio hay un arrecife, al que Sócrates da el nombre de Santipa. Al final ha tenido que contentarse con Santipe, y griega Yggdrasil. En el árbol de Yggdrasil los dioses nórdicos vivieron más, el árbol murió, y ellos enmudecieron. Estamos casi al final, dijo el gallo. No es poco consuelo, va el último. Zeta Sepir. En danés, el céfiro es viento de poniente, te hiela a través del paño más caliente. Por fin se acabó, pero aún no estamos al cabo de la calle. Ahora viene a imprimirlo, y luego leerlo, y lo ofrecerán en sustituciones de los venerables versos de mi viejo abecedario. ¿Qué dice la asamblea de libros eruditos e indoctos, monografías y manuales? ¿Qué dice la biblioteca? Yo he dicho que hablen ahora los demás. Los libros y el armario permanecieron quietos mientras el gallo volvía a situarse bajo su muy orondo. He hablado bien y cantado mejor. Esto no me lo quitará el nuevo abecedario. De seguro que fracasa. Ya ha fracasado. No tiene gallo.